Hey, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más todas y todos ustedes a nuestro canal, que es nuestro canal de perfumería. Soy Javier Chávez y sean todos y todas bienvenidos. Y pues bueno, vamos a comenzar. Antes de que esto se haga todavía más largo, voy a contestar este tag que me nominó, que me han nominado. Hace un año me nominó don Ernesto de Perfumones y ahora también me nominó don Ernesto de Perfumones y también nuestro queridísimo Alberto, nuestro maestro perfumista. Y pues bueno, como dicen, más vale tarde que nunca o más vale tarde sin sueño. Vamos a contestar este tag de perfumes para verano. Pero yo le voy a agregar un toquecito por ahí que es perfumes para verano huracanado. Así es, perfumes para un verano huracanado. Vamos a comenzar. Pues bueno, vamos a comenzar con esto para que no se alargue, como les dije. Y yo les traigo de primera mano un perfume. Ya hice su reseña, ya expliqué un poquito de ello, pero me voy a alargar un poquito más, o no lo sé. Yo les traigo a ustedes este perfumón que se llama Bulgari Men Rain Essence. Y este Rain Essence lo voy a meter en la pregunta número 1, que es perfume que representa el verano. Así es, perfume que representa el verano es este Bulgari Men Rain Essence. Dios mío, ay, es que está súper delicioso. ¿Y por qué? Porque Bulgari Men Rain Essence tiene un aroma vibrante y vigorizante. Bulgari Men Rain Essence se abre con una explosión de frescura gracias a las notas de té verde y naranja que evocan la energía revitalizante de la lluvia sobre las hojas y los cítricos. A medida que la fragancia se desarrolla, emerge un corazón floral acuático, riquísimo de nenúfar blanco que aporta un toquecito de delicadeza y serenidad. Dios mío, el aroma culmina con un fondo amaderado, sí, amaderado, que tiene precisamente madera de gaiac y ámbar, que dejan una estela cálida y sensual a su paso. Rain Essence no es solo un conjunto de ingredientes, es una experiencia sensorial que captura la esencia de la lluvia en todas sus facetas, tanto cuando empieza a mojar, a ponerse las nubes, como cuando empieza a caer y como cuando ya el agua ha tocado la tierra y es cuando decimos que huele a tierra mojadita. Dios mío, esto está increíble porque la fragancia representa la calma después de la tormenta, la renovación de la naturaleza y la fuerza imparable del agua. Es un aroma que te invita a respirar hondo y profundo. Rain Essence es la suficientemente versátil como para usarse en cualquier ocasión. Su frescura la hace ideal para el día al día, aportando un toque de sofisticación a tu rutina. También se puede usar para eventos más formales y, sí señores, ya que su aroma es con una elegancia y da una profundidad, lo convierten en una fragancia sumamente versátil. Y al igual que la lluvia nutre y revitaliza la tierra, Rain Essence busca tener un impacto positivo en el mundo, así como en tu ser, en tu persona y a tus alrededores. Y nos vamos con la segunda cuestión, la segunda pregunta, que aquí lo tengo anotadito para que no se me olvide. Y dice así: un perfume que me gustaría añadir a mi colección. Pues señoras y señores,
como desde hace un año, pues sí, aún quiero añadir esta fragancia de Soloist que se llama Seahorse. Así es, Seahorse la quiero añadir, así como otras tantas, pero bueno, por X o Y siempre se me atraviesa una que no es esa. Además, les voy a ser sincero, el costo del perfume es bastante elevado y no todas las tiendas te dan esas facilidades de pago para que lo puedas pagar a 3 o a 6, a 9 o a 12 o inclusive a 24 meses y que no lleve intereses. Así es, señoras y señores, me hace falta el varo, el money, el cash, la feria, el tutti, la mazmorra para poder comprar este perfume que es Seahorse de Soloist. Y señores y señoras, chicos y grandes, nos vamos zarpando hacia la aventura. ¿Por qué? Porque vamos a la tercera cuestión. Un perfume para regalar este verano. Aquí, damas y caballeros, es muy difícil regalar un perfume a una persona que no conoces. Así que yo lo que recomiendo es que no regales perfumes a aquellas personas que no conoces, ni siquiera sus gustos ni sus intenciones. Regálale perfumes a tus familiares o a aquellas personas que realmente sepas que le gusta la perfumería. Y así como yo les dije, vamos de una vez zarpando hacia la aventura, porque un perfume que recomiendo que regales, una, porque no tiene pierde, 2, porque es económico y 3, porque si sabes que no le gusta, por lo menos lo va a tener como aromatizante para su cuarto, para su casa o para su coche. No te va a doler a ti ver que desperdiciaste tu dinero. Así que, pues, más que una fragancia, yo creo que aquí debes de regalar un poquito y dar algo inteligente. Sobre todo este Nautica Voyage Heritage. Nautica Voyage Heritage te va a invitar a un viaje sensorial a través de un aroma clásico y atemporal. Esto les va a gustar a la mayoría de las personas porque está inspirada en la herencia marítima. Esta fragancia captura la esencia del hombre moderno, audaz, sofisticado y aventurero. Sí, aventurero. Voyage Heritage, se define por su familia olfativa maderada aromática, que tiene un acorde fresco, vigorizante, que abre a la fragancia con notas de menta y romero, evocando la brisa marina. Oh sí, la brisa marina y la frescura del aire salado. En el corazón la fragancia se vuelve más cálida y especiada, con toques de lavanda y jengibre que aportan un toque de misterio y sensualidad. Finalmente, la base de sándalo y madera de Gaiac deja una estela profunda y algo duradera, recordando la calidez de la madera noble y la fuerza de las olas rompiendo contra la costa. Esto es lo que yo regalaría a una persona que conozco que le puedan gustar los perfumes. A quien no conozca sus gustos e intenciones, no le regalo nada, por experiencia. Y pues bueno, vámonos al tercer punto, que es... aquí está. El tercer punto, el cuarto punto, que es un perfume que me terminaré el frasco este verano. Un perfume que terminaré el frasco este verano. Pues damas y caballeros, es sumamente sencillo.
No me terminaré ninguno. El año pasado dije que probablemente me terminaría el Davidoff, que es el Cool Water. Señoras y señores, ni siquiera tengo la mitad del frasco. Es imposible que yo me llegue a terminar un frasco. No me lo voy a terminar. No me lo voy a terminar. Y discúlpame Ernesto, discúlpame Alberto, discúlpenme ustedes. Pero es la verdad. Y nos vamos a la quinta propuesta, a la quinta pregunta, al quinto tema. Un perfume para cuando no te apetece perfumarte. Esto es sencillo esto es sencillo. Hace un año me costaba un poquito más de trabajo, pero ahorita lo tengo más que regalado. ¿Por qué? Porque yo me voy a quedar con este que es Blue Glacial de Level. Sí, aunque tengo un atomizador un poquito feyoyo, pero esto sería algo que yo me pondría cuando no tenga ganas yo de ponerme algo más caro o algo más pretencioso o algo más retador. Yo me pondría este y me lo he puesto porque Blue Glacial de Level no es solo un perfume, es una pequeña experiencia sensorial que te puede llegar a dar, que te transporta a las cumbres nevadas sin ni siquiera estar ahí, de las montañas más altas de tu país, llámese Popocatépetl, llámese el Himalaya o llámese el Monte Everest, lo que sea. Con su frescura vibrante que tiene este perfumito de bergamota y limón, te envuelve en una fragancia de aire puro y revitalizante, como si estuvieras respirando el aire fresco de la montaña, una cabañita aislado de toda la ciudad, con solamente la naturaleza y tú. A medida que el aroma se desarrolla, emerge un corazón especiado con toques de menta y lavanda. La menta aporta un toque de energía y vitalidad, mientras que la lavanda añade un toque de elegancia. La fragancia culmina en un fondo cálido y amaderado de cedro y pachuli. Mi nota favorita y un perfume que lo lleve. Mi nota favorita o una de mis notas favoritas que me gusta en la perfumería es la piña. Y un perfumito que la trae y que está especialmente diseñado para este verano huracanado es más y nada menos que Bogos Vibrant Leather Summer. Vibrant Leather Summer se abre con un torbellino de cítricos que te envuelven una explosión de frescura y vitalidad. La bergamota, con su aroma ácido y chispeante, transporta a un jardín italiano bañado por el sol. El limón le da un toque agridulce que te recuerda a un vaso de limonada fresca en un día caluroso. Y eso que no me gustan las limonadas. Sí. La piña, dulce y tropical, a mí me transporta a una playa paradisíaca. Y el pomelo, con su amargor cítrico, añade un toque de sofisticación a la mezcla. En el corazón de la fragancia, un acorde un acorde de cuero emerge como un caballero de brillante armadura. Este toque sofisticado y masculino aporta elegancia y carácter a la composición. Evoca la imagen de un hombre fuerte, seguro de sí mismo y aventurero. Un hombre
que no teme a los desafíos y que siempre está dispuesto a ir por más. La fragancia culmina en un fondo cálido y sensual de pachuli con ámbar con unos toquecitos salados. El pachuli, con su aroma terroso y profundo, aporta misterio y sensualidad a la mezcla. El ámbar salado, con su toque marino y salado, recuerda a la brisa fresca del mar en una noche de verano huracanado. Esta base duradera deja una estela irresistible que te acompañará durante prácticamente todo el día. A pesar de ser una fragancia veraniega, Vibrant Leather Summer también se puede usar en otras ocasiones del año. Su versatilidad la hace perfecta para cualquier ocasión, desde un paseo informal por el parque hasta una cena elegante en un restaurante. Vámonos a la séptima opción, séptima pregunta. Un perfume para las noches de verano. Aquí, como les dije, aquí está un verano rico y delicioso, huracanado, con noches de lluvia, tardes de lluvia, mañanas de lluvia. Pues a mí se me antoja y se me antojó una vez ponerme esta chulada, que es Diavolo de Antonio Banderas. Diavolo de Antonio Banderas no es, por Dios, no es solo una fragancia. Es una experiencia olfativa. Es uno de mis primeros perfumes de Antonio Banderas que yo tuve desde morrito, desde chiquito, que prácticamente yo estaba en la secundaria. Esto te envuelve en un torbellino de aromas cálidos y especiados. Imagínate adentrarte en un zoco marroquí, así, donde el aire está impregnado de toquecitos de canela, de clavo de olor y la fragancia exótica de las especias orientales. A medida que avanzas, te encuentras con un jardín lleno de flores, donde el geranio y la rosa desprenden su aroma dulce y elegante. Y luego, finalmente, llegas a un taller de cuero, donde el olor a cuero curtido y con la madera húmeda del local se mezcla con la calidez del pachuli, creando una atmósfera profunda y sensual. Dios mío, así de sensual como Antonio Banderas. Diavolo de Antonio Banderas no solo te seduce con su aroma, sino que también te invita a un viaje a través de los sentidos. Cierra los ojos e imagina, perdón por el ruido, imagina el calor del sol mediterráneo sobre tu piel en una cena donde afuera está lloviendo, en un restaurante elegante. E imagínate también el sonido de las olas rompiendo a la orilla del mar y el sabor de una deliciosa comida española. Una paella, Dios mío. Déjate llevar por la pasión y la sensualidad que emanan de esta fragancia única que yo pongo para un perfume para las noches de verano. Octava pregunta, octavo renglón, octavo tema, como le quieran poner. Aquí va. Un perfume trabajar en verano. Aquí es para ustedes lo que se quieran poner
lo que tengan a su disposición. Si eso lo quieren usar, adelante, úsenlo. Yo podría sugerirles que usaran un perfume que no he reseñado y que me estoy tardando en hacerlo. Yo les traigo a ustedes un pequeño ejemplo de Azzaro Chrome o Chrome de Azzaro. ¿Por qué les traigo este perfumito? Porque es la explosión inicial de cítricos como el limón, la lima y la bergamota que más me ha envuelto. Sí, esta salidita, uff, tiene una explosión riquísima. Esta explosión, a pesar de que me puede dar un poquito de tos, pero es así, esta explosión me envuelve en una ráfaga de frescura vigorizante, como un paseo por un huerto mediterráneo en un día soleado. Así. El romero y el neroli, que es una de las notas favoritas mías, que es el neroli. Esto es un romero y un neroli aromático. Así es, porque añaden un toque herbal y especiado que despierta los sentidos y te mantiene alerta. Así es, esto a mí despierta mis sentidos y me mantiene alerta. Y le agregamos esta jugosa piña que no es tan invasiva como el Vibrant Leather Summer. Aporta un toque dulce y tropical. Un toque tropical que equilibra la acidez de los cítricos, creando una fragancia vibrante y dinámica. Es lo único que te voy a decir, porque esto me falta por reseñar. Ay, Javier, ya, ¿cuándo vas a acabar? Ya merito, ya nomás quedan 2 puntos y estos están sumamente facilísimos. Si dice don Ernesto, dice Alberto, quedarme con un solo perfume para verano. Si yo eligiera quedarme con un solo perfume para todo el verano, me la pusieron ahora sí bien fácil. Facilísima. Yo me quedaría con Lolita Lempicka Green Lover. Este perfume prácticamente está reseñado. Por aquí le voy a dejar el videito. Voy a hablar rapidito de ella. Espero que pueda hablar rapidito de ella, porque de verdad me encanta. ¿Por qué? Porque Lolita Lempicka Green Lover presenta o podría presentarse como una sinfonía aromática fresca y vibrante, especialmente diseñada para el hombre moderno que busca expresar su individualidad. Así es una individualidad con estilo. Esta fragancia se ha convertido en un referente dentro de la familia olfativa, aromática y especiada, cautivando a aquellos que aprecian las notas frescas y a la vez elegantes. Déjenme contarles algo rapidito, porque esto es una experiencia casi religiosa. Ay, Dios mío. Esto se los tengo que explicar así. No puedo. Se lo tengo que explicar de una forma que me entiendan. Vámonos en un primer acto. Esto en el primer acto es una frescura estimulante. La fragancia se abre con un vigoroso acorde cítrico compuesto por esta mandarina y esta pimienta, despertando los sentidos y aportando una dosis de energía revitalizante. Esta explosión de frescura se ve matizada por la presencia de Bellini o Bellini, que es un cóctel italiano a base de melocotón y prosecco, así, que aporta un toque de dulzura refrescante y efervescente. Y nos vamos con el segundo acto, que le da una elegancia aromática
Porque en el corazón de la fragancia encontramos un bouquet floral compuesto por jazmín sambac, el jazmín durazno blanco, las grosellas negras, la magnolia, la ciruela y la rosa. Este delicado equilibrio floral que aporta un toque de sofisticación y romanticismo a la composición, sin perder la frescura inicial. La presencia de ginebra, de menta y de bayas de enebro introducen un matiz especiado que realza la masculinidad de la fragancia, evocando un ambiente herbal y refrescante. Y aquí nos metemos en el tercer acto por su calidez y una calidez duradera, porque en el viaje olfativo culmina con un fondo cálido y sensual a base de esta rica vainilla de Madagascar, el almizcle blanco. Con esta vainilla, como les dije, aporta un toque dulce y reconfortante, mientras que el almizcle blanco brinda una sensación de suavidad y elegancia. La presencia del benjuí y el regaliz, a mí me encanta el regaliz también, súmenle a las notas que me encantan, añade profundidad y complejidad a la fragancia, mientras que el sándalo aporta un toque amaderado y exótico que madura en la piel. Green Lover de Lolita Lempicka no se limita a ser una simple fragancia, sino que se convierte en una experiencia sensorial que te invita a la aventura y a la libertad. Y al fin, por fin, Javier terminó, por fin terminó. Vámonos con un perfume para días muy calurosos. Para días muy calurosos ocupas un perfume de batalla, un perfume rico, un perfume económico, porque te lo vas a atizar siempre y vas a tener miedo de acabártelo, pero al ser económico no vas a dudar en echarte hasta 50 gatillazos. Y un perfume que no me daría miedo terminarme en unos días calurosos. ¿Pero por qué? Porque este perfume que yo les traigo es un torbellino de aromas. Este perfume te envuelve en una experiencia olfativa única desde el primer instante. Una experiencia olfativa en cuestión de que te va a parecer conocido a otra fragancia. Ya ustedes dirán si sí o no. ¿Por qué? Porque las notas de salida irrumpen con una explosión de frescura cítrica, donde la naranja, la mandarina y la bergamota se mezclan con la calidez especiada de la canela y el clavo de olor, despertando, escucha bien, despertando tus sentidos y llenándote de vitalidad. A medida que la fragancia va evolucionando, aporta un toque de equilibrio. La lavanda, conocida por sus propiedades relajantes, se combina con el cilantro, una especia aromática, pero ojo, no la hoja del cilantro, la semilla del cilantro, que esto es una especia aromática que añade un toque exótico y herbal. ¿Ya supieron de cuál estoy hablando? Averígüenlo, ya casi les digo. Finalmente, como este tag que se está terminando, finalmente las notas de fondo crean una base cálida y sensual que perdura en la piel durante horas y horas. Bueno, al menos dura un poquito más que la fragancia original. ¿Saben cuál es? Ok. Imagínate esto. Un día soleado en la ciudad. Así, caminas por las calles con paso firme y decidido mientras la fresca brisa te acaricia el rostro. Fragancia
emana confianza y atrae miradas. Tal vez una noche de fiesta, de parranda con tus amigos, la música resuena en el ambiente y las risas llenan el aire, ja, 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 mientras tu aroma se intensifica con el calor del baile, acá del bailongo, creando una atmósfera de misterio y sensualidad que te hace irresistible. Espero que hayan acertado, porque todo esto va con Perry Ellis 360 Red. Y bueno, chicos, chicas, espero que les haya gustado. Espero no haberme alargado más de lo normal, pero quería hacer algo un poquito diferente, darles algo más informativo, que tanto de notas, que esto, que el otro, que aquello. Y pues bueno, ya para no hacerlo más largo, besos y bye. Chayito. Era nada más, Porfirio, estás enseñando tus cosas.